Hola, en este video vamos a ver el último tema teórico de la serie 11, que es la serie de formación de enlaces carbono-carbono. Este tema consiste en estudiar los reactivos organometálicos, tanto la obtención de los mismos como algunas de las reacciones que pueden experimentar estos reactivos. Posiblemente, si prestaron atención a algunas de las teóricas anteriores, van a haber visto que los reactivos organometálicos ya fueron partícipes en otros tipos de reacciones. Como algunos ejemplos, pueden repasar para la obtención de polímeros de adición, en particular los de adición aniónica. Si se fijan nuevamente en esa teórica, vean que, por ejemplo, en la etapa de iniciación de esos polímeros de adición aniónica se usaban reactivos organometálicos. También los hemos mencionado, por ejemplo, en la obtención de amiduros a partir de sus aminas correspondientes. Así que de alguna manera estos reactivos ya estuvieron presentes en algunas reacciones que hemos visto a lo largo de la materia, pero ahora vamos a hacer un poco más de hincapié en cómo es la naturaleza, la reactividad de los mismos y, en función de la misma, con qué otras especies son capaces de reaccionar. Bueno, entonces vamos a repasar un poco todas estas cuestiones de las cuales hablamos siempre en relación a la identificación de que una reacción la puedo pensar como la interacción, la reacción entre una especie electrófila y una especie nucleófila. Entonces, por ejemplo, el caso con el cual nosotros estamos muy habituados es si, por ejemplo, tengo una cadena hidrocarbonada en donde uno de esos carbonos está directamente unido a un sustituyente, en este caso Z, más electronegativo que el átomo de carbono al cual está enlazado, podemos pensar que sobre ese carbono va a haber densidad de carga positiva que le confiera a esta especie el carácter de electrófilo. ¿Sí? Los casos más comunes que hemos visto de estas especies era el caso de los haloalcanos, en donde teníamos un carbono directamente unido a un halógeno, en donde siempre la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el halógeno era mayor, en el sentido de que la electronegatividad del halógeno era mayor, y esto lo que hacía es que sobre este carbono hubiera densidad de carga positiva que le permitiera al haloalcano actuar como electrófilo, en presencia, de algún nucleófilo, que ya hemos visto varios casos de esas reacciones. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Por qué hacemos hincapié en repasar estos conceptos de electrófilos y de nucleófilos? Supongamos que yo tengo este sustrato, esta especie, que por lo que dijimos, al estar enlazada a un elemento más electronegativo que el carbono, va a actuar como electrófilo. ¿Qué es lo que pasaría si yo necesitara que este sustrato participara como nucleófilo de una reacción y no como electrófilo? Entonces, ¿es eso posible y de qué manera, qué estrategia puedo usar para que eso pase? Entonces, en química orgánica, cuando de alguna manera, por alguna estrategia, yo quiero cambiar la naturaleza de una especie, en particular que este carbono, en vez de tener densidad de carga positiva, pase a tener densidad de carga negativa para que se comporte como un nucleófilo, en química orgánica de lo que se habla es de inversión de la polaridad. ¿Sí? De alguna forma yo quiero invertir esta relación de polaridad que en este sustrato que tenemos acá, como dijimos, es densidad de carga positiva para el carbono, negativa para el sustituyente. Yo quiero de alguna forma lograr que ahora la densidad de carga negativa esté sobre el carbono. Entonces, para eso tengo que buscar una estrategia que me permita invertir la polaridad de este enlace. Bueno, ¿qué es lo más simple que puedo pensar? De alguna forma, este sustituyente de acá lo que tendría que tener es una electronegatividad menor que la del carbono, ¿sí? O sea, de alguna forma tendría que poder reemplazar este grupo Z por
un grupo M, podemos llamarlo, en donde la electronegatividad de M sea menor que la del carbono y de esta forma la densidad de carga negativa se encuentre sobre el carbono, permitiéndole a esta especie actuar como nucleófilo en presencia de algún electrófilo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver que justamente este concepto, esta cuestión de invertir la polaridad es lo que se hace cuando se sintetiza, cuando se obtiene un reactivo organometálico. Se transforma un carbono que era inicialmente electrofílico en un carbono que va a ser nucleofílico. ¿Sí? En este caso en particular es así. En función de otras reacciones u otros reactivos, la inversión de la polaridad podría ser inversa. Pero en este caso en particular, a nosotros nos interesa pasar de un carbono electrófilo a un carbono nucleófilo. Bueno, la pregunta que me tengo que hacer entonces es, ¿de qué forma logro que ahora este sustituyente, llamémoslo M, tenga menor electronegatividad que el carbono? Es decir, ¿qué elementos van a tener en general menor electronegatividad que un átomo de carbono? Bueno, y ahí simplemente, antes de mirar la tabla periódica, puedo repasar un poco propiedades de metales y no metales. ¿Sí? Entonces tengo que pensar que acá tengo el carbono, que es un no metal. Entonces, si recuerdo que los metales se caracterizan por tener electronegatividades menores, o sea, ser elementos más electropositivos en líneas generales en relación al carbono, entonces, bueno, ahí tengo la respuesta, ¿sí? Tengo por un lado carbono, que como sabemos es un no metal, y tengo una gran gama de elementos que son metálicos que van a tener electronegatividades menores o van a ser, dicho de otra forma, más electropositivos que el carbono. Entonces, si por alguna estrategia yo lograra reemplazar este grupo Z por un elemento metálico, podría obtener la inversión de la polaridad de este enlace. Bueno, ¿en qué elementos metálicos nos vamos a concentrar? La realidad es que los reactivos organometálicos consisten en un gran abanico de posibilidades. Nosotros simplemente vamos a estudiar los reactivos que tienen litio, que son reactivos organolíticos, los reactivos que tienen magnesio, que son reactivos organomagnésicos o también conocidos como reactivos de Grignard, y por último vamos a ver aquellos reactivos que tienen cobre, a los cuales se los denomina reactivos organocúpricos o reactivos de Gilman. ¿Sí? Repito, hay una gran variedad de estos reactivos organometálicos, es decir, reactivos en donde tengo un enlace carbono-metal, es decir, tengo una molécula con un esqueleto hidrocarbonado, por eso es un reactivo organo, y metálico porque, bueno, ahora tengo un elemento metálico en la estructura de la especie que a mí me interesa. ¿Sí? Esto es algo como bastante distinto a lo que venimos viendo porque estamos acostumbrados en general a ver a los elementos metálicos participando más bien de compuestos iónicos o en compuestos inorgánicos. Entonces, ahora es como que tenemos presente que también podemos tener especies orgánicas en donde haya enlaces carbono-metal. Bueno, algo importante que luego vamos a repetir varias veces y va a ser importante es cómo es la reactividad relativa de estos reactivos organometálicos. ¿Sí? Veamos que siempre vamos a tener un enlace entre carbono y alguno de estos elementos, con lo cual no todos los metales son igual de electropositivos, o dicho de otra forma, la diferencia de electronegatividad entre el carbono y cada uno de estos metales no es la misma, y eso va a tener un impacto en cuán reactivos son los reactivos organolíticos respecto a los organomagnésicos o a los organocúpricos. Entonces, en líneas generales, cuanto mayor es esa diferencia de electronegatividad entre el carbono y el elemento metálico, más polarizado está ese enlace,
y por ende podemos pensar que al ser mayor esa polarización en este enlace carbono-metal, entonces este carbono de aquí va a tener un carácter nucleofílico más elevado. Entonces, los primeros que vamos a estudiar van a ser, como ya dijimos, aquellos reactivos que tienen magnesio, que tienen litio. Y algo importante es que podemos representar a estos reactivos organometálicos por medio de este conjunto de estructuras de resonancia. Entonces, ¿por qué es importante hacer hincapié en estas dos estructuras de resonancia? Veamos que en la primera sería como un híbrido de resonancia más bien de carácter o de tipo covalente, pero a su vez, debido a esta diferencia de electronegatividad en el sentido de tener un enlace conformado por un elemento metálico y uno no metálico, puedo representar a los reactivos organometálicos también con una estructura de resonancia que tiene más bien carácter, por así decirlo, iónico, ¿sí? Si se fijan, acá lo que tengo es una separación de cargas en donde esta estructura de resonancia me estaría sugiriendo que, bueno, la carga positiva estaría sobre el metal y la negativa sobre el carbono. Es decir, esta estructura de resonancia me sugiere que los reactivos organometálicos tienen cierto carácter de carbaniones. Obviamente, como bien sabemos, los híbridos resonantes, o sea, la estructura real es un promedio electrónico de estos híbridos resonantes. Lo importante es que el enlace no va a ser ni 100% covalente ni 100% iónico. Pero lo relevante es que cuanto más elevada sea esta diferencia de electronegatividades entre el carbono y el metal, podemos pensar como que esta forma resonante carbaiónica cobra mayor importancia. ¿Sí? Es como si representara un porcentaje mayor de la estructura global del reactivo, con lo cual de esa forma podemos explicar esa mayor nucleofilicidad al ser mayor la diferencia de electronegatividades. Bueno, vamos a empezar entonces con los reactivos organomagnésicos o reactivos de Grignard. ¿Por qué se llaman reactivos de Grignard? Bueno, en honor a su descubridor, que fue un químico llamado Victor Grignard, que descubrió a estos reactivos. De hecho, recibió hace poco más de 100 años el Premio Nobel en Química debido al descubrimiento de estos reactivos, porque, como vamos a ver, los mismos tuvieron un gran impacto en lo que es la química orgánica, ¿sí? Nosotros vamos a concentrarnos solo en algunas reacciones que son posibles a través de estos reactivos, pero la realidad es que permitieron generar una gran versatilidad en lo que es reacciones de formación de enlaces carbono-carbono. Bueno, entonces, empezamos con los organomagnésicos. Lo primero que vamos a ver, como dijimos, es cómo se los obtiene, antes de concentrarnos en con qué otras especies pueden reaccionar. Entonces, ¿cómo obtengo un reactivo de Grignard? Bueno, para obtener un reactivo organomagnésico se parte de una especie que tenga un halógeno. Vamos a ver que el halógeno va a poder ser cloro, bromo o yodo. Luego vamos a ver por qué flúor no. Y lo que se hace es, de alguna forma, si se fijan, vean que parto de una especie que en principio es electrófila, por todo lo que charlamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Voy a tener un enlace carbono-halógeno y en el producto final, como ya dijimos, logré invertir la polaridad. Entonces, la obtención de estos reactivos justamente implica invertir la polaridad, en particular por medio de lo que se conoce como una reacción de metalación. ¿Por qué metalación? Porque voy a partir de esta especie halogenada, le voy a agregar metal. En general se agrega el magnesio en forma de limaduras de magnesio, y para los organomagnésicos por excelencia, y ahora vamos a charlar un poco mejor por qué, se emplea como solventes éteres, en general o dietiléter o THF, es decir, tetrahidrofurano.
Esto es importante y ahora vamos a charlar en un rato por qué para los reactivos de Grignard hay que usar este solvente. Entonces, obtención de reactivos de Grignard, compuesto halogenado en presencia de limaduras de magnesio y solvente éter. Bueno, entonces vamos a ver cómo es el mecanismo para pasar de tener un enlace de carbono halógeno a pasar a tener ahora un enlace carbono-magnesio. Sí, es como de alguna forma si el magnesio se hubiera intercalado, se hubiera metido aquí entre medio del carbono y el halógeno. Entonces veamos cómo es eso posible. Bueno, entonces tengo el compuesto halogenado, tengo el magnesio. Vean que tiene obviamente 2 electrones porque es un metal alcalino térreo, es decir, un metal del grupo 2, con lo cual tiene 2 electrones de valencia. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de metalación, de formación del reactivo de Grignard? Es un mecanismo de tipo radicalario, entonces vamos a usar estas flechas con única punta, en donde nosotros en general usamos, haciendo todo un repaso de lo que ya vimos en la materia, cuando usamos flechas con doble punta indicamos el movimiento de un par electrónico. Sin embargo, cuando usamos estas flechas con una única punta indicamos el movimiento de un solo electrón. Entonces, para entender cómo es el mecanismo, como ya dijimos, sabemos que en el producto el enlace carbono-halógeno ya no existe. El halógeno aparece enlazado al metal, con lo cual tiene sentido que este enlace carbono-halógeno va a tener que romperse. Y eso es efectivamente lo que pasa. ¿Cómo pasa eso? Para que eso pase, el enlace carbono-halógeno sufre ruptura homolítica, ¿sí? Entonces, como se rompe homolíticamente, el par de electrones no va a parar sobre un único fragmento como pasa en una ruptura heterolítica. Al ser homolítica, un par de electrones va sobre el carbono del grupo R y un electrón, no un par de electrones, mientras que el otro electrón va con uno de los electrones de valencia del magnesio a generar un enlace nuevo magnesio-halógeno, ¿sí? Que de hecho es este enlace que vemos acá. Entonces, repasando, un electrón de la ruptura homolítica vino hacia el carbono y me generó este radical, mientras que el otro electrón con un electrón de valencia del magnesio formó este enlace nuevo magnesio-halógeno y el otro electrón que venía del magnesio queda generando esta especie. Por ende, tengo 2 radicales que lo que van a buscar por ser especies reactivas es reaccionar entre sí. Entonces, nuevamente, con 2 flechas de una única punta, indico que se va a formar un nuevo enlace carbono-magnesio, que es el que observo en el producto final. Bueno, entonces, ahora entendemos por el mecanismo cómo ocurre esta inversión de la polaridad, en donde paso de tener un enlace carbono-halógeno a tener un enlace carbono-magnesio. Una de las preguntas que teníamos que responder es ¿por qué para sintetizar reactivos de Grignard tengo que usar un solvente que sea éter? ¿Sí? Bueno, entonces tratemos de responder eso. Acá lo que tenemos representado es de forma genérica un reactivo de Grignard en donde, como podemos ver, el magnesio se encuentra formando 2 enlaces, uno con el halógeno, otro con el carbono que lleva todo el grupo R. Con lo cual, el magnesio tiene en torno a sí mismo 4 electrones. Lo que podemos pensar es que el magnesio va a ser una especie deficiente en electrones. Podemos pensar como que nosotros estamos habituados al concepto del octeto, entonces podemos pensar como que este magnesio es una especie deficiente en electrones, es como si le faltaran 2 pares de electrones para alcanzar el octeto y por ende es un ácido de Lewis, ¿sí? Recordemos que los ácidos de Lewis son especies deficientes en electrones que son capaces de aceptar pares electrónicos de otras especies. Bueno,
¿por qué es esto importante? O sea, ¿por qué necesito entonces usar éter? Se va a usar éter, ya sea dietiléter o THF, de manera tal que los pares libres sobre el oxígeno del solvente éter se coordinen con el magnesio. Esto lo que genera es, por un lado, un efecto de estabilizar electrónicamente al magnesio, y esto por otro lado es importante porque también ayuda a solubilizar al reactivo, lo cual tiene una consecuencia importante en la síntesis. Si el reactivo a medida que se genera es sólido, vean que yo tengo esta especie, tengo limaduras de magnesio que obviamente son sólidas. Si a medida que se generara el reactivo de Grignard quedara como un sólido, se iría depositando sobre las limaduras de magnesio y lo que haría a la larga es ir volviéndolas inertes y se frenaría la reacción. Con lo cual, por un lado tiene el solvente el rol de estabilizar al reactivo y a su vez de ayudar a solubilizar al mismo, de forma de que no se deposite sobre las limaduras de magnesio. Bueno, en un rato vamos a hablar a su vez, si se fijan, estamos usando éteres que además de cumplir esta función de coordinar al magnesio, son solventes apróticos. Entonces en un rato vamos a hacer bastante hincapié en por qué se tiene que cumplir también esa condición. En cuanto al sustrato halogenado, se puede usar una gran variedad de sustratos si no hay inconvenientes en función de si es primario, secundario, terciario, si es arílico, vinílico, ¿sí? No hay inconvenientes en ese sentido. Lo que sí es importante es el tema de los halógenos. Los sustratos más reactivos van a ser aquellos que tengan yodo, seguidos por bromo y cloro. Los que tienen flúor prácticamente no se observa reacción, y si se hacen la pregunta de por qué pasa esto, como dijimos, para invertir la polaridad y pasar de este compuesto halogenado al reactivo organomagnésico, en una primera instancia hay que romper el enlace carbono-halógeno, con lo cual, cuanto más ineficiente sea el solapamiento entre el carbono y el halógeno, puedo pensar como que va a ser más fácil provocar la ruptura de ese enlace. Es de hecho lo que pasa al bajar en el grupo de los halógenos, ¿sí? El yodo, al ser el más voluminoso, va a ser el que presente solapamiento más pobre, con el átomo de carbono más bien compacto, y bueno, a medida que voy disminuyendo el tamaño del halógeno, la reactividad decrece porque bueno, justamente el solapamiento con el carbono se vuelve un poco más eficiente. Ya con el flúor, la energía de enlace carbono-flúor es muy elevada, con lo cual romper ese enlace, como ya vimos, no va a ser muy factible. Entonces, vean que podemos partir de diversos compuestos halogenados. Por ejemplo, puede ser un compuesto alílico, un compuesto secundario. ¿Sí? Van a ver que hay una gran variedad de compuestos halogenados de los cuales se puede partir, que en este proceso de metalación, en donde trato con magnesio y éter, este éter puede indicarme que sea dietiléter o THF, obtengo los reactivos de Grignard. ¿Sí? En general van a ver, si miran un poco bibliografía, que lo más común es encontrarse con los que tienen bromo. Entonces es cierto que los que tienen yodo son los más reactivos, pero los sustratos de bromo suelen ser todavía bastante reactivos y a su vez tienen la ventaja de que son más baratos que los de yodo. Entonces, en general, si se preguntan por qué en la mayoría de los casos van a ver que se parte de sustratos con bromo, esa es la respuesta, ¿sí? Porque siguen siendo bastante reactivos y son más baratos en general. Bueno, entonces van a ver que en el problema 20 de la guía, en lo que consiste es en responder a cómo sintetizar diversos reactivos, ¿sí? Pueden ser de Grignard, pueden ser organolíticos, luego vamos a ver cómo se obtienen el resto. Pero me pareció bien mostrar este problema, el 20, inciso 4,
porque si se fijan les piden que sinteticen este reactivo de Grignard, en donde en la estructura vemos que hay un átomo de bromo, en donde claramente el proceso de metalación se sufrió en esta posición, pero a su vez vemos que en la molécula también había flúor. Entonces, ¿cómo tendría que responder a cómo sintetizar este reactivo de Grignard? Y justamente viene por cómo es la reactividad en relación a quién es el halógeno. Entonces, voy a tener que partir de este compuesto aromático que tenga bromo y flúor, y tendría que explicar que debido a que para que se produzca el proceso de metalación hay que romper un enlace carbono-halógeno, para el flúor esto está muy poco favorecido y por ende puedo tener flúor en la molécula inicial y podría suponer que tranquilamente que en esta posición no se va a experimentar metalación, ¿sí? Entonces tranquilamente puedo partir de la especie con bromo y flúor y solamente voy a esperar que se metale esta posición con el bromo. Bueno, pasemos ahora a los reactivos organolíticos, ¿sí? Entonces, primera diferencia que veo, en los reactivos de Grignard yo tenía el carbono con todo el grupo R unido al magnesio, y el magnesio a su vez estaba unido al halógeno que provenía del sustrato halogenado, ¿sí? En cambio acá lo que veo es que en los reactivos de tipo organolítico simplemente termino teniendo un carbono unido a litio. Bueno, ¿por qué pasa eso? Por la estructura electrónica del litio versus la del magnesio. ¿Sí? El magnesio es un metal alcalino térreo, o sea, el grupo 2, mientras que el litio es un metal alcalino, el grupo 1. Entonces, por eso es que únicamente va a estar formando un enlace en el reactivo y no dos como el magnesio. Entonces, ¿cómo se sintetiza un reactivo de alquil, litio u organolitio? Nuevamente tengo que partir de un sustrato halogenado. Por los mismos motivos que explicamos para los reactivos de Grignard, el sustrato halogenado va a ser clorado, bromado o iodado. Y por cada equivalente del sustrato con halógeno tengo que usar 2 equivalentes de litio. ¿Sí? ¿Por qué 2 equivalentes? Bueno, justamente por esto que decíamos antes, de que el litio en el reactivo organolítico final solamente va a estar enlazado a la cadena R, ¿sí? Con lo cual el halógeno que provenía originalmente de este sustrato va a terminar formando una sal de litio, y por eso es que tengo que usar 2 moles de litio por cada mol de sustrato halogenado. Entonces, primeras diferencias que puedo observar. En los reactivos organolíticos veo que, a diferencia de los de magnesio, la diferencia de electronegatividad carbono-metal aumentó un poco. Es decir, por todo lo que dijimos antes, cuanto mayor es la diferencia de electronegatividad carbono-metal, más polar es ese enlace. ¿Sí? Puedo pensar como que el híbrido de resonancia carbaniónico tiene más preponderancia en la estructura final, y por ende los reactivos organolíticos son en general más nucleofílicos que los organomagnésicos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque luego cuando veamos con qué especies reaccionan los reactivos organometálicos, esto va a ser importante, ¿sí? Proponer como una escala de nucleofilicidad. Bueno, entonces, análogamente, como vimos antes, el sustrato halogenado para la obtención del reactivo organolítico no presenta mayores inconvenientes, o sea, puedo partir de un sustrato primario, como en este caso, o secundario o terciario, puede ser vinílico, arílico, como en este caso. No tengo la limitación que había antes con los reactivos de Grignard en relación al solvente, ¿sí? Dijimos que por cuestiones electrónicas el magnesio era muy deficiente en electrones y necesitaba estabilizar ese magnesio con una base de Lewis que era el éter.
Bueno, van a ver que para los reactivos organolíticos, si bien se puede usar éter como solvente, también se puede usar pentano y hexano, ¿sí? El litio ya no presenta como esa desestabilización tan marcada electrónica que sí tenía el magnesio. Entonces, lo que sí es importante es por cada mol de el sustrato halogenado uso 2 moles de litio de manera de obtener el reactivo organolítico y la sal de litio correspondiente al halógeno de partida. Bueno, entonces vamos a hacer hincapié en condiciones bajo las cuales se obtienen y se usan los reactivos organometálicos. Son reactivos, valga la redundancia, muy reactivos, con lo cual no los puedo usar bajo cualquier condición. Y esto un poco se busca responderlo en el problema 21 de la guía de problemas. Van a ver cuando se pongan a hacer la guía y cuando vean el problema, el video de resolución de esos problemas, que el problema 21 apunta un poco a responder eso, a cuáles son las condiciones o las limitaciones también que pueden tener el uso de estos reactivos. Entonces, los reactivos organometálicos son bases muy fuertes, ¿sí? Son bases más fuertes que los alcoxios y que las amidas. ¿Cómo puedo justificar eso? En los alcoxidos y en las... acá tendría que decir amiduro, no amidas. Acá voy a ver si lo puedo corregir. Acá tendría que decir amiduros. Bueno, entonces, ¿por qué hago hincapié en esta comparación contra los alcoxidos y los amiduros? Porque en los alcoxidos tengo una carga negativa situada sobre un átomo de oxígeno y en los amiduros esa carga negativa está sobre un átomo de nitrógeno. De hecho, cuando vimos reactividad de compuestos nitrogenados, justificamos que los amiduros son bases más fuertes que los alcoxidos porque esa carga negativa, al estar situada sobre un elemento menos electronegativo que es el nitrógeno en comparación al oxígeno, esa carga negativa estaba menos estabilizada y por ende era más reactiva. Bueno, ¿qué pasa si ahora, mirando el híbrido resonante carbaniónico, veo que esa carga negativa está sobre un carbono, que es aún menos electronegativo que un nitrógeno y que un oxígeno, con lo cual está aún más deficientemente estabilizada esa carga y por ende estos reactivos son aún más nucleofílicos y más básicos que los alcoxidos y que los amiduros. Y esto obviamente tiene consecuencias en qué solventes puedo usar y en qué grupos funcionales pueden o no pueden estar presentes en los reactivos que voy a usar para obtener a los reactivos de Grignard. Entonces, hace un rato dijimos que no puedo usar solventes próticos. Si se fijan, para los reactivos de Grignard claramente ya explicamos por qué hay que usar éter de solvente. Para los reactivos de organolíticos se usa o bien éter o bien alcanos, o sea pentano, hexano, es decir, se usan siempre solventes que son apróticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tengo una especie prótica en el medio? Lo más clásico sería agua. Bueno, como este carbono es altamente básico, va a captar un protón del agua y voy a terminar destruyendo el reactivo, ¿sí? En algunos casos estas reacciones, lo digo por si lo ven en bibliografía, es cierto que se usan algunas reacciones de este tipo para generar alcanos. En lo que vamos a ver nosotros en la materia, no vamos a concentrarnos en esas reacciones, con lo cual la presencia de agua o de una molécula prótica en el medio va a terminar destruyendo el reactivo, con lo cual
es muy importante no solo usar solventes apróticos, sino también con condiciones anhidras, ¿sí? No puedo tener agua en el medio porque se me va a terminar destruyendo el reactivo. Bueno, y acá lo vemos más en concreto con un ejemplo. Por ejemplo, partiendo del etil litio, ¿sí? Vemos que tenemos un reactivo organolítico en presencia de agua. Como este carbono es altamente básico, va a captar un protón del agua para generar etano. Bueno, y claramente esto lo justifico con los valores de pKa, ¿sí? pKa del agua 15,7 versus el de un alcano que está en el orden de 50, con lo cual me queda completamente claro que si hay apenas un poco de agua en el medio, esto va a reaccionar y se va a destruir el reactivo. Sí, esto vale para los de Grignard o los organolíticos. Bueno, lo mismo pasa si tengo una amina, y de hecho les propongo después que repasen la clase de reactividad o comportamiento ácido-base de compuestos nitrogenados y van a ver que ya habíamos mencionado a los compuestos organolíticos para obtener amiduros, ¿sí? De hecho, el LDA, el diisopropilamiduro de litio, esa base que tanto usamos para las reacciones de eliminación y para la formación de enolatos cinéticos, se obtiene de esta forma, ¿sí? Ya varias veces mencionamos, si bien todavía no habíamos hablado en concreto de los reactivos organometálicos, habíamos mencionado que se usaba un reactivo de alquil litio, ¿sí? En general lo más común es butil litio, como se muestra acá. Entonces, ¿por qué es eso posible? Porque, como ya dijimos, esta especie de acá es mucho más básica que el amiduro, ¿sí? Acá, como ya dijimos recién, en el amiduro la carga negativa está sobre el nitrógeno, mientras que acá, lo vemos en la forma carbaniónica, va a estar sobre el carbono, con lo cual la reacción está completamente desplazada hacia la formación de productos. Nuevamente también lo puedo ver con los pKa de la amina y del alcano que se forma. Con lo cual, tampoco puedo tener aminas en el medio, porque por la reactividad promedio que tiene una amina, va a tender sí o sí a cederle el protón al reactivo organometálico. Bueno, algo llamativo es que lo mismo pasa con los hidrógenos de los alquinos, ¿sí? O sea, si repasamos un poco cómo es la acidez de un hidrógeno de un alcano, de un alqueno y de un alquino, al aumentar el carácter S del carbono unido al hidrógeno, estos hidrógenos son cada vez más acídicos, con lo cual el pKa de esos hidrógenos ronda en 25, y si vemos bien, esta reacción, es decir, entre un reactivo organometálico y un alquino, también está desplazada hacia la formación de productos. Bueno, y ni hablar claramente si en el medio tuviera un ácido carboxílico, ¿sí? Esto simplemente es como un pantallazo de qué grupos funcionales, por ejemplo ácidos carboxílicos, alquinos, aminas, ni hablar del agua, qué grupos funcionales o qué especies no pueden estar presentes en el medio. Si yo quiero llevar a cabo una reacción, y ahora vamos a ver qué reacciones pueden ser partícipes los reactivos organometálicos, si tengo presente alguna de estas especies, el reactivo se va a destruir. Con lo cual, conclusiones importantes. Para usar reactivos organometálicos uso condiciones anhidras, es decir, libres de agua, y solventes apróticos. Otra cosa importante, los sustratos que yo use para sintetizar los reactivos organometálicos no tienen que tener grupos incompatibles. ¿Qué es un grupo funcional incompatible? Cualquiera de estos grupos, es decir, grupos con los cuales el reactivo organometálico puede reaccionar, es decir, grupos que van a tener la capacidad de cederle, por ejemplo, un protón al reactivo organometálico y destruirlo. Con lo cual, si a mí me dijeran, bueno, prepárame el reactivo de Grignard a partir de este sustrato, es decir, si lo que me plantearan es
que tratara de metalar en esta posición, bueno, el problema es, sí, todo muy lindo, metalo en esta posición, pero en cuanto se generó el reactivo de Grignard, bueno, tengo una mina en el medio, o sea que voy a generar el reactivo y se va a ir destruyendo a medida que se genera, con lo cual no puedo tener, si bien no hay limitaciones en relación al sustrato, en relación a si puede ser primario, secundario, vinílico, arílico, hay limitaciones en relación a los grupos funcionales que puede haber. Lo mismo sería si hay un alquino en esta especie, ¿sí? Entonces, cuidado con la incompatibilidad por grupos funcionales. Bueno, y otra cosa que vamos a mencionar y luego sobre el final del video vamos a charlarla de vuelta es la pregunta que me podría llegar a hacer es la siguiente. Para obtener el reactivo organometálico, por ejemplo en este caso lo esquematizamos con el reactivo de Grignard, partimos de una especie electrófila para obtener una especie nucleófila, con lo cual alguno me podría decir, perfecto, cuando voy a hacer la reacción de metalación, a medida que se van formando moléculas del reactivo de Grignard, como las mismas son nucleófilas y partí de un electrófilo, ¿podría pasar que el nucleófilo ataque al electrófilo? Es una pregunta completamente lógica y válida. Es decir, la pregunta sería, ¿puede pasar esta reacción de acá? Bueno, la realidad es que si bien en el medio de reacción hay un nucleófilo y un electrófilo, para los reactivos organomagnésicos y organolíticos, este ataque, este acoplamiento, tiene una energía de activación muy alta, con lo cual, si bien es una reacción secundaria posible, no va a ocurrir en grandes proporciones porque tiene energía de activación muy elevada. Luego vamos a volver a hablar de este tipo de reacciones cuando veamos los reactivos organocúpricos, pero por ahora tengan en cuenta que para los organomagnésicos y organolíticos esto tiene energía de activación muy alta y por ende no esperaría que esta reacción ocurra en grandes proporciones. Bueno, entonces ya explicamos cómo obtener reactivos organomagnésicos, reactivos organolíticos. La pregunta que ahora nos podemos hacer es, bueno, ya explicamos claramente cuál es la tendencia en reactividad de estas especies. Es decir, este enlace carbono-metal les confiere la capacidad de actuar como nucleófilos. Bueno, entonces va a tener que haber reacción con electrófilos y la pregunta es ¿con qué electrófilos pueden reaccionar los reactivos organometálicos? La realidad es que hay muchísimas reacciones en las que pueden participar. Nosotros nos vamos a concentrar nada más en algunas de ellas. Las primeras van a ser con aldehídos y cetonas, ¿sí? Que como ya vimos hace muchas clases atrás, claramente ya sabemos explicar a esta altura que debido a la polarización del grupo funcional carbonilo, el carbono del carbonilo presenta densidad de carga positiva y le permite a estas especies actuar como electrófilos. Entonces, veamos reacción de reactivos organometálicos con aldehídos y cetonas. ¿Cómo reaccionan? Y lo más importante, ¿cuál es el producto que se obtiene? Bueno, de antemano ya pueden ver que se obtiene un alcohol. Entonces la pregunta es ¿cómo pasa eso? Este mecanismo de reacción es genérico, vale tanto para los organomagnésicos como para los organolíticos, ¿sí? Fíjense que la única diferencia es que cuando es un reactivo de Grignard, M es magnesio y halógeno, y cuando es organolítico, M es igual a litio. Pero después la forma en que reaccionan es la misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De vuelta, tengo nucleófilo, tengo electrófilo, con lo cual el par de electrones del enlace carbono-metal viene hacia este carbono para atacar nucleofílicamente. En simultáneo, el par de electrones del doble enlace carbono-oxígeno viene hacia aquí a interactuar, lo cual tiene sentido, con el metal, el cual tiene densidad de carga positiva.
Entonces, ¿qué se me termina formando? Tengo como un alcóxido, ¿sí? O sea, obviamente está acompañado del metal en función de qué reactivo organometálico partí, pero lo que puedo ver es que obtuve un alcóxido, con lo cual, si le brindo protones a ese alcóxido, voy a terminar obteniendo un alcohol. De hecho, es lo segundo que pasa, ¿sí? En una segunda etapa se agrega agua o medio ácido de forma de protonar al alcóxido y obtener un alcohol. Entonces, los reactivos organometálicos con aldehídos y con cetonas reaccionan para generar alcoholes. Algo que es muy importante, el agua al medio ácido se agrega en una segunda etapa, es decir, acá está el mecanismo puesto de manera global. Si yo representara esto sin el mecanismo, tendría que poner aldehído y cetona, flecha. Esto luego lo vamos a ver en ejemplos. En una primera etapa agrego el reactivo, por ejemplo, de Grignard. Una vez que reacciona, en una segunda etapa agrego el agua en medio ácido. Porque ¿qué pasa si yo al aldehído o la cetona le agrego el reactivo organometálico y le agrego el agua? Como ya dijimos, se va a destruir el reactivo organometálico, ¿sí? Porque no puedo tener medio acuoso o medio prótico. Entonces, estas son dos etapas separadas. En una primera etapa agrego el reactivo organometálico. Una vez que reacciona y genera el alcóxido, recién ahí agrego el agua en medio ácido. No agrego todo en simultáneo porque destruyo el reactivo organometálico y no tengo la reacción que estaba buscando. Bueno, entonces, ¿cuál es la practicidad y por qué fue tan importante, por ejemplo, el descubrimiento de Grignard al descubrir estos reactivos? Bueno, vean lo siguiente. Acá está con reactivos de Grignard, pero vale también para organolíticos. Si yo parto de un reactivo de Grignard y formaldehído, lo que termino obteniendo es un alcohol primario, porque lo que pasa, y esto lo vimos en el mecanismo de reacción, es que el grupo R, que provenía del reactivo organometálico, termina formando un nuevo enlace carbono-carbono con el carbono que era originalmente del carbonilo. Con lo cual, cuestión importante, si inicialmente este carbono tenía dos hidrógenos y al final le agregué un nuevo enlace carbono-carbono, ese carbono va a ser primario y por ende, si parto de formaldehído, es una estrategia para obtener un alcohol primario. Bueno, ¿qué pasa ahora si el aldehído del cual partía ya tenía un grupo R? Bueno, ahora lo que pasa es que además de ese grupo R que ya tenía el aldehído, le agregué uno con el compuesto organometálico, con lo cual partir de un aldehído distinto del formaldehído me permite obtener alcoholes de tipo secundarios. Bueno, y obviamente sé que también puedo hacer esta reacción con una acetona, entonces si ya tenía dos grupos R y le agrego otro más, partiendo de cetonas obtengo alcoholes terciarios. Entonces, ¿por qué es tan importante el uso de reactivos organometálicos? Porque fíjense que tengo una reacción en donde me permite con gran versatilidad obtener alcoholes o bien primarios, secundarios o terciarios, en donde esos grupos R van a depender completamente de el grupo R que viene del reactivo de Grignard, lo cual lo puedo determinar en función de qué reactivo de Grignard elijo sintetizar, y a su vez los grupos R van a depender de si parto de un aldehído o de una acetona, con lo cual es una estrategia muy buena para obtener distintos tipos de alcoholes. Bueno, y a su vez, como ya dijimos, los compuestos organometálicos son capaces de participar de una gran gama de reacciones, pero nosotros solo nos vamos a concentrar en algunas de ellas. Otra de las cuales vamos a ver es la reacción de los reactivos de Grignard con ésteres, ¿sí? Entonces, ya de antemano lo que vemos es que, acá repasando lo que les dije antes, ven que sobre la flecha de reacción
hay números, entonces el 1 me indica en la etapa 1 hago reaccionar el organometálico en solvente. Una vez que esa reacción se completó, recién ahí agrego el medio ácido. ¿Sí? Si a ustedes les pusieran esta flecha con estos reactivos sin los números, no estaría conceptualmente bien, porque lo que estarían haciendo es agregar el reactivo organometálico en el solvente más el medio ácido y bueno, como ya dijimos varias veces, se terminaría destruyendo el reactivo. Con lo cual este agregado es en pasos diferentes. Bueno, entonces, retomando la reacción de reactivos de Grignard con ésteres. Lo que vemos es que se van a obtener también alcoholes, pero se obtienen alcoholes terciarios en este caso, ¿sí? Y la pregunta es por qué, y de hecho vemos que para obtener ese alcohol terciario tengo que usar 2 moles del reactivo organometálico por cada mol de éster. Entonces veamos cómo es el mecanismo para entender por qué pasa esto. Bueno, tengo un éster, es decir, un derivado de ácido carboxílico, que sabemos que sufren reacciones de sustitución en este grupo acilo por mecanismos que ya mencionamos muchas veces, que son adiciones seguidas de eliminación. ¿Sí? No se hagan mucho lío o sea, yo sé que no vimos todavía, o recién ahora estamos viendo los reactivos organometálicos, pero piensen que ya sabemos de alguna forma cómo reacciona un éster. Es un derivado de ácido, por ende experimenta mecanismos de adición seguida de eliminación, con lo cual va a actuar de la misma forma que actuaría con otros nucleófilos, como ya hemos visto. Entonces, ¿qué pasa primero en el mecanismo? Como bien dijimos, en una etapa de adición, el reactivo de Grignard, que va a ser el nucleófilo, ataca el carbono del carbonilo para generar un intermediario tetraédrico, que ya los hemos mencionado muchas veces. Obviamente ese intermediario tetraédrico ahora tiene que experimentar el paso de eliminación, en donde para regenerar el carbonilo y que este par de electrones venga acá, el carbono tiene que eliminar algo como grupo saliente, porque si no, no estoy satisfaciendo el octeto. Con lo cual se elimina este grupo de acá. Vemos que tenemos alcóxido como grupo saliente y bueno, ¿qué obtuve? Una acetona, porque regeneró el carbonilo y ahora ese carbono está unido a 2 grupos R, con lo cual con la reacción del primer mol de reactivo de Grignard con el éster obtengo una acetona. La pregunta es, ¿por qué yo les dije que se obtiene un alcohol terciario y acá vemos que hay una acetona? Bueno, ¿qué es lo que pasa? La acetona ya sabemos que puede reaccionar con el reactivo de Grignard. De hecho, la acetona es más reactiva que el éster frente al reactivo de Grignard. Con lo cual, como en el medio tengo reactivo de Grignard, la acetona automáticamente, en cuanto se forma, va a reaccionar con más reactivo de Grignard para generar un alcohol terciario, ¿sí? Entonces, ¿por qué es más reactiva? Y aquí lo que tengo que repasar son cuáles eran las estructuras de resonancia para los derivados de ácido carboxílico, ¿sí? Acá, si no recuerdan mucho esto, les recomiendo que vean la clase de estabilidad y reactividad de ácidos carboxílicos y derivados. Si se fijan, van a ver que los mismos se pueden representar por estas estructuras de resonancia, en donde cada una de estas estructuras tenía distinto peso en función de, bueno, cuál era este grupo L. En este caso estamos viendo un éster, con lo cual el grupo L va a ser oxígeno R. Entonces, ¿por qué el éster es menos reactivo? O dicho de otra forma, la acetona es más reactiva. Porque vean que en el éster, a diferencia de la acetona, al tener el par libre de electrones del átomo de oxígeno, la carga positiva del carbono puede también deslocalizarse en el átomo de oxígeno, ¿sí? Es decir, como ya vimos, debido a la posibilidad de que este par entre también en resonancia con el carbonilo, el carbono carbonílico del éster es un poco menos electrofílico que el de la acetona, en donde no tengo esta posibilidad de
deslocalizar la carga. Con lo cual, en cuanto se forme la acetona, como es más reactiva, va a reaccionar con más reactivo de Grignard y, como ya vimos, en una segunda etapa va a formar un alcohol terciario. De hecho, si en el medio de reacción agregara un único mol de reactivo de Grignard por mol de éster, voy a terminar teniendo una mezcla del alcohol terciario y éster que quedó sin reaccionar. ¿Por qué es eso? Por esto mismo, de que se va a generar la acetona, en cuanto se genera sigue reaccionando con más reactivo y bueno, voy a tener una mezcla de alcohol y de éster. Entonces por eso lo correcto es poner que necesito 2 equivalentes de reactivo de Grignard por cada equivalente de éster, de forma de hacer que el éster reaccione completamente para obtener el alcohol terciario. Con lo cual, si de alguna forma, no sé, estrategia sintética, me pidieran obtener un alcohol terciario que tenga 2 grupos R idénticos, bueno, puedo proponer que haga una reacción de un éster con un reactivo de Grignard. Sé que uno de los grupos R, el que es distinto por así decirlo, venía del éster. Los grupos R que son iguales van a venir del reactivo organometálico. Bueno, y por último vamos a ver cómo es la reacción de los reactivos organometálicos con aldehídos y cetonas alfa beta insaturados. ¿Y por qué vamos a hacer hincapié en esto? Porque ustedes lo vieron esto hace unas teóricas atrás, cuando en particular vieron la edición de Michael, que cuando tengo un sistema de este tipo, un carbonilo alfa beta insaturado, tenía, y esto me quedaba en claro viendo los híbridos de resonancia, tengo 2 posiciones susceptibles de actuar como electrófilo. O sea, esta especie, el carbonilo alfa beta insaturado, tiene 2 sitios electrofílicos. Un sitio es el del carbono al carbonilo, el otro sitio es el carbono beta al carbonilo. Con lo cual, ¿qué pasa si pongo a reaccionar una molécula que tiene 2 sitios electrofílicos con un nucleófilo? Voy a obtener preferentemente adición en una posición o voy a terminar teniendo una mezcla de productos de adición. Bueno, la respuesta es que eso va a depender de qué reactivo organometálico uso de partida. Por eso antes hicimos tanto hincapié en estas diferencias de reactividad o de nucleofilicidad en función de cuál era el metal y por ende cuál es en concreto esa diferencia de electronegatividad carbono-metal. Entonces, lo que se observa a la tendencia general es que cuanto más nucleofílico es el reactivo organometálico, se favorece la adición 1,2, o sea, en esta posición. Repasando por qué hablo de adiciones o bien 1,2 o bien 1,4, porque yo a todo este grupo funcional, al carbonilo alfa beta insaturado, lo puedo numerar, empezando con el 1 en el oxígeno, 2 en este carbono, 3 en el carbono alfa, 4 en el carbono beta. Con lo cual, a mayor nucleofilicidad del reactivo organometálico se favorece la adición 1,2, o sea, en el carbonilo. Bueno, entonces repasemos nuevamente lo que dijimos. De los reactivos organometálicos que nosotros vamos a estudiar tenemos hasta ahora vistos los de litio y los de magnesio. Con lo cual, mirando las diferencias de electronegatividad, ya dijimos que para el litio esa diferencia es mayor y por ende, al ser más polar ese enlace, los reactivos organolíticos son más nucleofílicos que los organomagnésicos. Por ende, lo que se observa de hecho en líneas generales es que los reactivos organolíticos dan casi exclusivamente productos de adición 1,2. Entonces, si bien tengo 2 sitios electrofílicos, es decir, este de acá y este de acá, los organolíticos, al ser bastante más nucleofílicos, suelen dar casi exclusivamente adición en esta posición, ¿sí? De hecho, vemos que en esta posición se terminó generando un alcohol a partir del carbonilo y acá tengo el doble enlace que venía
de esta posición alfa beta. Nuevamente hago hincapié en esto de poner números en el agregado de los reactivos, ¿sí? Primer paso, organometálico con su solvente. Segundo paso, recién ahí agrego el agua en medio ácido. Bueno, los reactivos de Grignard suelen ser bastante poco convenientes para reaccionar con carbonilos alfa beta insaturados. ¿Por qué pasa esto? Porque ahora entre carbono y magnesio la diferencia de electronegatividad es un poco más pequeña. No son, si bien son muy nucleofílicos porque son organometálicos, no son tan nucleofílicos como los organolíticos. Con lo cual en general con los reactivos de Grignard se obtiene mezcla. Es decir, ¿qué sería mezcla? Por un lado voy a obtener producto de adición 1,2, pero por el otro lado también se obtiene adición 1,4, con lo cual, bueno, no es muy conveniente a fines sintéticos tener una mezcla. Y además, la otra pregunta que me podría hacer es, bueno, genial, si quiero el producto de adición 1,2, uso organolítico porque sé que casi exclusivamente obtengo ese producto. Con el de Grignard sé que obtengo mezcla. Entonces, ¿qué pasa si a mí me interesa este producto, el de adición 1,4? Hasta ahora no tengo una estrategia que me garantice obtener ese producto como mayoritario. Bueno, ahora en un rato vamos a charlar cómo obtener el producto de adición 1,4 como producto mayoritario. Antes de eso repasemos algunos ejemplos de esto que venimos charlando. Entonces, los reactivos de Grignard suelen dar mezcla, excepto cuando el grupo R1, es decir, el que estaba directamente unido al carbonilo en esta posición, es muy voluminoso. Cuando este grupo es muy voluminoso, al reactivo de Grignard, por cuestiones de impedimento estérico, va a preferir reaccionar en la posición 4 y no en la posición 2. Entonces, en general se obtiene mezcla, exceptuando cuando este grupo de acá es muy voluminoso. Veámoslo en un ejemplo. Tengo esta cetona alfa beta insaturada, que como vemos tiene un grupo fenilo que claramente es voluminoso. Si la hago reaccionar con el reactivo organolítico, obtengo con buen rendimiento el producto de adición 1,2. Es decir, el reactivo organolítico, incluso en presencia de un sustituyente voluminoso, me garantiza la obtención del producto de adición 1,2. En este caso, el reactivo de Grignard, simplemente por tener un sustituyente voluminoso, me va a dar como mayoritario el 1,4. ¿Sí? El tema es, bueno, buenísimo, en este caso obtengo mayoritariamente el 1,4 porque acá tenía un sustituyente voluminoso. El tema es que si acá no tuviera ese sustituyente y tuviera algo más compacto, más pequeño, Grignard siempre va a dar mezclas, con los cuales, exceptuando estos casos en donde hay un sustituyente R voluminoso, los reactivos de Grignard dan mezclas y no son quizás la mejor estrategia para obtener productos de adición a partir de carbonilos alfa beta insaturados. Entonces, para terminar con esta teórica, vamos a ver el tercer tipo de reactivos organometálicos que vamos a tratar en esta materia, que son aquellos reactivos que tienen cobre. Entonces, en este caso vamos a hablar de reactivos organocúpricos, ¿sí? O sea, es análogo a como vimos antes, solamente que ahora vamos a tener un enlace carbono-cobre. Entonces, recuerden, como ya lo remarcamos antes, que si se fijan en la estructura de este reactivo organocúprico final, las estructuras van cambiando un poco en función a cuál es el metal, ¿sí? Ojo, porque en el reactivo Grignard tenía un magnesio unido al halógeno, que antes venía de esta especie, y unido al carbono. En el organolítico tenía el litio unido simplemente a la cadena carbonada. Ojo, porque la estructura de los de cobre es también diferente, así que no se confundan y no escriban
de maneras que no son las correctas los distintos reactivos organometálicos. Entonces, ¿cómo se obtiene un reactivo organocúprico? De vuelta, tengo que partir de un compuesto que tenga halógeno, se lo hace reaccionar con yoduro de cobre y se obtiene, como ya dijimos, esta especie que es el organocúprico, que ahora el cobre va a estar enlazado a dos grupos R, no solo a uno. Por eso hago tanto hincapié en que presten atención en función de cuál es el metal, cómo es el reactivo. Bueno, ¿cómo pasa esto? Primero, el halogenuro de cobre, si acá está puesto con yodo, pero es cierto que puede ser con cloro o con bromo, reacciona con el primer equivalente del compuesto halogenado, se genera esa sal de halógeno y de litio y obtengo un compuesto de alquil cobre. Luego reacciona con un segundo equivalente y me termina generando el reactivo organocúprico, que como ya dijimos está enlazado con dos grupos R. Bueno, obviamente el hecho de que los de cobre presenten esta estructura, los de magnesio y los de litio presenten sus estructuras, depende de cómo es la estructura electrónica de cada metal. Sí, eso ya un poco lo estuvimos mencionando. Entonces, ¿por qué mencionamos los organocúpricos? ¿Sí? Tienen algunas ventajas ventajas o complementariedades respecto del resto de los reactivos organometálicos. Entonces, retomemos esta idea que ya mencionamos muchas veces. Ya vimos los de litio, vimos los de magnesio, ahora paso al cobre, en donde la diferencia de electronegatividad carbono-cobre es más reducida que para el litio y que para el magnesio, con lo cual, como ahora tengo una diferencia de electronegatividad menor y este enlace de carbono-metales menos polar, los reactivos organocúpricos son menos nucleofílicos, si bien es cierto, son nucleófilos fuertes porque son reactivos organometálicos, son menos nucleofílicos que los organolíticos y los organomagnésicos. ¿Qué consecuencias tiene esto? Dijimos que, por ejemplo, en relación a las adiciones sobre carbonilos alfa-beta insaturados, había dependencia respecto de la nucleofilicidad, con lo cual, al ser menos nucleofílicos, dan preferentemente adición 1,4. ¿Sí? Entonces, en un extremo tenía los de litio, que al ser los más nucleofílicos daban preferentemente adición 1,2. Por así decirlo, en el otro extremo tengo los de cobre, que dan preferentemente 1,4, y en el medio tenía los de Grignard, que daban mezcla en general. Entonces, ¿cómo era el tema de la adición 1,4? Ustedes ya lo vieron esto, el mecanismo, en la clase de adición de Michael, pero para repasarlo un poco. Tengo un carbonilo alfa-beta insaturado, como ya dijimos, por cómo es la estructura electrónica del cobre y más bien esta diferencia de electronegatividad entre el carbono y el cobre. Los reactivos organocúpricos suelen dar adición 1,4, con lo cual se produce el ataque del nucleófilo en esta posición. Para eso, este par de electrones viene hacia aquí y se forma un enolato, ¿sí? Ustedes, como habían visto, este par de electrones viene hacia el oxígeno, pero bueno, como tengo litio en el medio, además de formarse el enolato, se puede formar el enolato de litio, ¿sí? Por eso puse el mecanismo. Esa es la única diferencia respecto a cuando simplemente tengo un nucleófilo. Como tengo el nucleófilo y tengo un catión que tiene bastante preferencia para interactuar con el oxígeno, se me termina generando este enolato de litio. Y bueno, después es como ustedes vieron en el resto de los pasos de una adición 1,4. El enolato se protona, se forma el enol, y yo sé que el enol es el tautómero de la forma ceto, con lo cual por adición 1,4 termino obteniendo el carbonilo con ahora un nuevo enlace carbono-carbono en
el carbono que inicialmente era el carbono beta de este sistema. Bueno, entonces, como podemos ver, ventajas que tienen: si quisiera estratégicamente, por algún motivo, obtener el producto de adición 1,4, uso organocúpricos. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. Vean que incluso aunque el sustituyente de aquí sea hidrógeno, o sea, lo más chico posible que puede ser ese sustituyente, incluso en presencia de un sustituyente muy chico, los organocúpricos suelen preferir adicionarse en esta posición. Con lo cual, bueno, si quisiera el producto de adición 1,2, uso organolíticos. Si quiero garantizar la obtención del producto de adición 1,4, uso organocúpricos. Nuevamente hago hincapié en esto de que los reactivos se agregan de a pasos. En una primera etapa trato la especie de partida con el organometálico en las condiciones que sean necesarias. Recién una vez que reacciona, trato con medio prótico, ¿sí? Bueno, otra ventaja adicional que tienen los organocúpricos es que justamente por todo esto que ya charlamos de que son menos reactivos comparados con sus análogos de magnesio o de litio, son muy poco reactivos con los ésteres, ¿sí? Nosotros ya vimos, por ejemplo, que un éster con un reactivo de Grignard va a reaccionar para dar un alcohol. Entonces vean que podría partir de una molécula que tenga un carbonilo alfa beta insaturado y también un éster, y sin embargo el organometálico, en este caso al tratarse de un organocúprico, solo va a reaccionar con el sistema alfa beta insaturado, ¿sí? Con el éster no va a reaccionar. Entonces esa es otra ventaja que tienen los reactivos organocúpricos. Bueno, y por último, y esto van a ver que aparece en algunos de los últimos incisos del problema 22, vamos a ver muy por encima un último tipo de reacciones que son muy importantes y se llaman reacciones de acoplamiento. Entonces, ¿qué es una reacción de acoplamiento? Un poco ya lo mencionamos varias diapositivas atrás. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes habíamos charlado esta incógnita que podría surgir de pensar, bueno, cuando yo sintetizo un reactivo organometálico, parto de un electrófilo para obtener un nucleófilo, con lo cual para los organomagnésicos y organocúpricos nos habíamos preguntado, ¿puede haber reacción entre un reactivo de Grignard y el sustrato de partida? Bueno, y lo que habíamos respondido es que para que esa reacción ocurra, la misma tiene una energía de activación muy alta, con lo cual no se suele observar el producto de acoplamiento. Bueno, la realidad es que cuando el metal es un metal de transición, en particular en este caso estamos tratando cobre, las reacciones ya de acoplamiento ya no tienen energía de activación elevada, y de hecho es una reacción completamente posible en donde el grupo R del nucleófilo, en este caso, este va a ser el organocúprico, pueda reaccionar con el electrófilo para generar un nuevo enlace carbono-carbono. Entonces, la realidad es que estas reacciones son un gran abanico de reacciones. En los últimos años se trabajó mucho en relación a las mismas, y si se ponen a leer un poco van a ver que hay muchas reacciones en donde participan muchos otros metales de transición. Nosotros no vamos a hacer hincapié en eso porque es un mundo completamente amplio y bueno, no es la idea de este curso, pero sepan que en este caso, cuando en general se trabaja con metales de transición, estas reacciones de acoplamiento son posibles y son muy útiles porque permiten, como ya dijimos, y es el objetivo de esta serie, formar un nuevo enlace carbono-carbono, ahora entre dos grupos R. Entonces, ¿cómo sería esto más en concreto? Bueno, por ejemplo, parto de un electrófilo, que es una especie claramente con un enlace carbono halógeno, y parto de un organocúprico, en donde sabemos que el nucleófilo va a ser esta especie porque tengo un enlace carbono-metal. Entonces, ¿qué termino obteniendo? Un nuevo enlace
carbono-carbono que se generó entre estos dos grupos R. ¿Sí? Entonces vean que es una estrategia, por ejemplo, para sintetizar hidrocarburos de cadena más extensa. Bueno, y acá viene quizás lo que es un poco más lo novedoso de estas reacciones. Vean que lo particular en estas dos reacciones de abajo es que el compuesto que provee al electrófilo es un compuesto vinílico o arílico, o sea, este carbono es un carbono sp2. Entonces, si repasan todo lo que ya vieron de reacciones de sustitución convencionales, como vimos, cuando yo usaba un halogenuro de alquilo en presencia de un nucleófilo, el carbono sí o sí tenía que ser sp3. ¿Sí? Habíamos dicho que los carbonos sp2 no podían reaccionar de esa forma. Sin embargo, por cómo son las reacciones de acoplamiento, con los reactivos organocúpricos o de otros metales de transición se puede obtener este producto, ¿sí? Entonces, no muestro mecanismo porque la realidad es que como que en algunos casos hay bastante ambivalencia en función de cuál es el mecanismo por el cual proceden estas reacciones. No vamos a hacer hincapié en eso, pero vean que lo novedoso de usar estos reactivos como nucleófilos es que ahora puedo sustituir el halógeno en un carbono que es sp2. ¿Sí? Eso es algo que antes no podía hacer, o sea, no lo puedo hacer por una reacción convencional de sustitución. Simplemente lo puedo hacer con estos reactivos, con los organocúpricos o de otros metales de transición. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto damos por finalizado lo que son los temas teóricos de la serie de formación de enlaces carbono-carbono. Luego de esto, obviamente, podrán ver el video en donde se resuelven los ejercicios en relación a todos estos temas. Gracias.